Amigos, buenos días. Este es el domingo de Pentecostés. La palabra de Dios nos regala una vez más el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra precisamente el acontecimiento que nosotros conocemos por Pentecostés. Bien, cumpliendo lo que Jesús les había pedido, los apóstoles están en un recinto en Jerusalén, están todos reunidos y de repente en ese estado de oración, de reunión, viene del cielo un estruendo muy fuerte, un viento muy fuerte que llenó prácticamente el recinto en donde se encontraban ellos, y de repente aparecen unas lenguas como de fuego que se posan sobre las cabezas de los que están allí presentes y se llenan del Espíritu Santo. Este estruendo, fuerte viento llama la atención a las personas que están cercanas allí de ese lugar en Jerusalén y salen a ver, y entonces señala que hay gente de diferentes partes, judíos, prosélitos, gente de Arabia, de Capadocia, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos está entendiendo una predicación que los discípulos están haciendo. Ellos están hablando en su idioma hebreo, pero el milagro ocurre en los oídos de los que están allí presentes, entienden en su propia lengua vernácula lo que los apóstoles están diciendo. Y bueno, hay interrogantes al respecto. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? En fin. A este acontecimiento de Pentecostés se le llama el nacimiento de la iglesia también. La iglesia a veces es señalada que nace el día del Viernes Santo, del costado de Cristo, de aquella catequesis que dice Juan, que del costado de Cristo, cuando sale sangre y agua de él, nace allí la iglesia. Pero todos en la mayoría coinciden en decir que es el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50. Anteriormente era una fiesta agraria, era también el día que se conmemoraba la ley en el Sinaí, pero ahora es el día del Espíritu. Antes el pueblo se guiaba por la ley, ahora es el Espíritu quien guía al pueblo. Las lenguas se habla en tono misionero a escala universal, porque hay gente de diferentes partes allí reunidos en Jerusalén. Las lenguas de fuego también es de esa misma energía divina comunicada a los discípulos. El creyente que se ha unido al resucitado vive ahora por el Espíritu y no por la ley. El Espíritu de Pentecostés vence la antigua división de las lenguas humanas que dio comienzo en Babel, aquel pasaje del Antiguo Testamento que dice que los hombres empezaron a construir una torre con la pretensión de que esa torre pudiese llegar al cielo, pero con aquel lenguaje del Antiguo Testamento dice que Dios bajó y confundió el lenguaje de los hombres y cada quien se fue por su lado. Nadie se entendió. Eso era Babel, confusión, nadie se entendía. Pero Pentecostés, a pesar de que cada uno de las personas que están allí en Jerusalén tiene un idioma propio, cada uno está entendiendo ahora un idioma, el idioma que Dios propone, el idioma del Evangelio. La inauguración de una predicación verdaderamente universal que trascenderá todos los límites de nacionalidad y de idioma. Así que en los demás idiomas, dialectos, lenguajes, nos hemos dividido.
sobre todo la Babel que sigue estando dentro de nosotros, que no mira a los demás, que se alza por encima de los demás con su orgullo, con su prepotencia, con su soberbia. Ahora esta lengua de fuego, este nuevo lenguaje que es el Evangelio y que viene a iluminarnos gracias a la presencia del Espíritu Santo en este idioma del amor, en este idioma del Evangelio. Todos estamos llamados por Dios a hablar el lenguaje del Evangelio, a esta mentalidad que nos da discernimiento, esta mentalidad que renueva nuestra mente, a esta metanoia, a esta gracia que viene de Dios. Entonces, amigo, aprende el idioma del Evangelio. Así podrás entenderte mucho mejor. Deja Babel, no construyas Babel en tu vida, construye Pentecostés en tu vida con el Evangelio. Amén. Amigos, y la segunda lectura de hoy es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versos 3 al 7 y luego versos 12 al 13 del mismo capítulo 12. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es inspirado por el Espíritu, dice San Pablo. Y dice que hay diversidad de dones, pero uno solo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno solo es el Señor, a quien le servimos. Hay diversidad de funciones, pero todas son funciones del mismo Dios que obra todo en todos. Y a pesar de que en el cuerpo hay muchos miembros, el cuerpo sigue siendo uno. Así, todos los cristianos en Cristo formamos un solo cuerpo, un cuerpo espiritual. Y a pesar de que hay diferentes dones, diferentes ministerios y funciones, el cuerpo es uno. El cuerpo es uno. Amigos, nadie puede confesar la divinidad y la soberanía de Jesús si no está iluminado e inspirado por el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es inspirado por el mismo Espíritu. Para Pablo, los dones y carismas comprendían principalmente todas las gracias que Dios concedía para provecho de la iglesia, desde las gracias ordinarias, desde aquellos que le servían a Dios en la iglesia primitiva, por el trabajo con los pobres, los enfermos, los necesitados, la atención a las viudas, hasta las gracias extraordinarias o carismas como profecía, curaciones, lenguas, etcétera, etcétera. Hay diferentes dones espirituales, pero todos provienen de la misma fuente, el Espíritu, el Señor y el Padre, es decir, la Santísima Trinidad. En cuanto a gracias gratuitas, los dones se atribuyen por apropiación al Espíritu Santo. Los concede el Espíritu Santo. En cuanto a ministerios o servicios, se atribuyen al Señor Jesús porque le servimos al Señor Jesús, a pesar de que todos no tengamos los mismos ministerios. En cuanto a actividades u operaciones, se atribuyen a Dios Padre, fuente de toda actividad, porque todas las actividades concedidas en la iglesia son obras del Padre. La finalidad de los dones es el bien común. Por lo tanto, todos estos dones son ventajosos, son provechosos, son útiles, sirven para edificar la iglesia, ayudan a progresar a la comunidad cristiana, porque los dones son para el bien común. Si alguien tiene un ministerio en la asamblea cristiana, como la música,
es para servirle a la comunidad, para servirle a Dios a través de la comunidad. Si alguien tiene este don, no es para que se encierre en el cuarto y toque la guitarra y diga, qué bonito canto yo, qué hermoso canto yo. No, porque el servicio no es para uno. Porque los dones no pueden ser concebidos de una manera egoísta. Porque cuando Dios te da dones, es para el servicio de la iglesia. No son para ti. Son para la edificación de la iglesia. Cristo es uno. Su cuerpo es uno. Y a pesar de la diversidad, es un solo cuerpo. No es lo mismo el ojo que el oído. No es lo mismo el corazón que el estómago. Pero no se entiende el uno sin el otro. Porque todos forman un solo cuerpo. Es la unidad en la diversidad. No nos parecemos todos. Y no es la voluntad del Espíritu Santo que todos seamos iguales en ese sentido, que seamos uniformes, porque la unidad se da en la diversidad. El cuerpo es uno, compuesto de diferentes miembros. Cada uno de nosotros cumplirá con una función dentro de la iglesia y no se parecerá la mía a la tuya, pero tú y yo somos del mismo cuerpo y trabajamos para el provecho de los demás, no para nosotros mismos. El bautismo incorpora entonces al cristiano al cuerpo del Cristo resucitado. Amén. Amigos míos, el evangelio de este Pentecostés es el de Juan, capítulo 20, versos 19 al 23. En este pasaje dice que los apóstoles están reunidos por miedo a los judíos a puerta cerrada en una casa. Se encuentran en el anochecer del primer día de la semana, que entonces sería el día domingo, y de repente aparece Jesús y le dice, paz a ustedes. Ellos todavía no podían creer de pura alegría. Jesús le dice nuevamente, paz a ustedes. Le ha enseñado las heridas del costado y de las manos. Prueba de que era Él. Y también prueba para nosotros y para aquellas personas que todavía dicen que Jesús fue colgado de un madero y no fue crucificado. Entonces, ¿para qué enseña las pruebas? La catequesis del Evangelio de Juan, porque habla de eso. Y entonces, después que les dice paz a ustedes, les ha dicho, como el Padre me ha enviado a mí, así también los envío yo a ustedes. Ha soplado sobre ellos su espíritu y les ha dicho, a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Amigos míos, resumimos. La iglesia tiene como misión perpetuar la obra de la salvación divina realizada en Cristo, porque como lo dice el Evangelio, como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Ha soplado sobre ellos, ha alentado sobre ellos un signo, un sacramento para indicar que se les confiere el Espíritu, aunque no podemos olvidar tampoco el poder de la iglesia sobre el pecado, su carácter judicial, es decir, a través del bautismo se borra el pecado, a través del sacramento de la penitencia se borran los pecados, y la predicación de la palabra redentora. Esto fue querido por Dios para la iglesia. Esa fue la voluntad del Señor para todos nosotros. Somos enviados. La iglesia tiene este carácter judicial sobre el pecado, y en ella los ministros que tienen el Espíritu perdonan los pecados. A lo mejor algunos no estarán de acuerdo con eso, pero esa fue la voluntad de Jesús, y lo escrito está, y eso es palabra de Dios.
Yo siempre digo que si alguien no está de acuerdo, que espere el día de la parucía y le pregunte. Es verdad, querido amigo, que frente al pecado debemos acercarnos en silencio y de una manera personal a Jesús. Y sabemos que con su inmenso amor Él nos perdona los pecados. Que tenemos que luchar contra los efectos del pecado en nuestra propia vida, como nos pone de espaldas a Dios y que ofende a Dios, pero el pecado también ofende a la iglesia. Y ahí es donde tiene mucho sentido que busquemos a los ministros, porque los ministros no solamente perdonan por parte de Dios, es que están perdonando, te están colocando en comunión con toda la iglesia, porque tu pecado ha ofendido al cuerpo místico de Cristo. Y es necesaria una reconciliación para restablecer la comunión. Es importante. Y de esa manera también luchamos contra el pecado. Amigo mío, no te olvides, el Espíritu Santo está en la iglesia, el Espíritu Santo te acompaña. Cristo te envía para que sigas perpetuando su obra de salvación en medio de los hombres. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Pentecostés.